Bueno, nos volvemos a encontrar. Este es el último EBS de pediatría. Este EBS, este encuentro, en realidad se propone para pensar cómo impactan con las patologías que vieron de todo el recorrido de pediatría en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Vamos a ver una primera parte de adolescencia, que es el desarrollo esperable en la adolescencia, que es lo que tienen que saber así muy claramente, y después vamos a tomar algunos ejemplos de alteraciones del crecimiento y del desarrollo que fueron preguntados en los últimos años. Este trabajo práctico se llama Adolescencia y alteraciones del crecimiento y desarrollo, y empezamos por la pregunta número 1. Usted es el pediatra de una joven a quien atiende desde que nació, ahora ella tiene 13 años y aún no tuvo su menarca. Después de examinarla y evaluar que todo está bien, la tranquiliza y le indica a la mamá y a ella que debe seguir con sus controles. ¿Cada cuánto debe realizar sus controles? 2 veces al año durante el periodo de empuje puberal, recién cuando tenga su menarca, cada 4 meses acompañada por su mamá, o al ser una adolescente sana requiere control 1 vez por año. Las palabras claves son, primero, que está en el desarrollo puberal. Y si no tuvo la menarca, también es determinante porque necesitamos ir controlando esos eventos de manera más cercana. Pero además, en términos de cantidad de controles, nosotros, en Argentina, utilizamos también algunos seguimientos con intervalos más cortos, como habíamos dicho cuando evaluamos el desarrollo, que son muy diferentes a los que propone el Nelson. Entonces, en esto nos tenemos que abocar a la propuesta de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos poblaciones más vulnerables, porque el crecimiento se detiene con impactos muchas veces de malnutrición, de desnutrición, de enfermedades crónicas. Entonces, en este caso, en el control de la adolescencia y hasta que nosotros derivemos a un clínico, los pacientes deben controlarse 2 veces al año. A modo recordatorio, el primer control, apenas nace un niño, es a las 48 horas del alta. O sea, se va de alta a las 48 horas de vida y el primer control lo hacemos a las 48 horas post-alta. Esto quiere decir que es al 4.º día de vida. Ese día es fundamental controlarlo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que aumenta, es el pico más alto del aumento de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Por hemólisis, al 4.º día tenemos que determinar si ese paciente hemoliza adecuadamente y depura solo o requiere internación con luminoterapia. El segundo control es a los 15 días de vida. ¿Por qué? Porque hay una caída del peso en las primeras 2 semanas y debe por lo menos estar al peso del nacimiento a los 15 días o haberlo superado. Entonces nosotros debemos controlar esto. Más que nada porque se determinan también técnicas de puericultura, se le habla a la mamá en relación a ver cómo está el vínculo y la lactancia con ese niño. Entonces, más allá de que se espera un descenso, en este momento, a los 15 días, ese niño ya por lo menos tuvo que haber recuperado el peso del nacimiento. A partir del mes de vida y hasta el año es un control mensual, y esto también es bien diferente de lo que propone el Nelson, porque el Nelson propone cada 2 meses, y el primer trimestre por ahí busca un acercamiento, pero después los espacía. Desde el año hasta los 2 años es cada 3 meses, y a partir de los 2 años de vida y hasta que se deriva el clínico, como decíamos en la primera pregunta, el control se hace 2 veces al año. Pregunta número 2. Un varón de 13 años, de aspecto armónico, concurre a la consulta preocupado por falta del desarrollo de su pene. Presenta testículos de 5 mililitros, escroto arrugado y levemente pigmentado. ¿Qué conducta adoptaría? Evaluar trastorno endocrinológico. ¿Le explicaría que está comenzando su pubertad y que los testículos crecen antes que el pene? ¿Descartaría síndrome genético? ¿O dada la asincronía en el desarrollo puberal, solicitaría ecografía testicular? Esta es una pregunta de caso clínico, fíjense las palabras claves. Primero es un aspecto armónico, quiere decir que la D, que dice dada la asincronía, ya es disonante. Tiene falta de desarrollo de su pene, pero tiene 13 años, y presenta un testículo de 5 mililitros, quiere decir que ya empezó el desarrollo puberal. El escroto arrugado y levemente pigmentado, que son las características que ahora vamos a ver propias de esta edad. Entonces, la correcta es la B. Le explicaría que está comenzando su pubertad y que los testículos crecen antes que el pene. Y acá nos vamos a detener un poquito a la imagen nueva. Acuérdense que las guías de crecimiento y desarrollo que utilizamos son argentinas, que hubo una edición última que salió el año pasado, en el 2021, que pudimos acceder a esa edición con fotografías ya de color, con tablas de color grises, en la gama de los grises, no celeste y rosa, adjudicando el sexo varón o mujer respectivamente. Entonces, esto es una evolución en términos de propuesta gráfica, ¿sí? Lo que pasa que no está el PDF libre y entonces les fuimos proponiendo algunas fotografías desde el libro que tenemos. Entonces, en el desarrollo, lo que van a ver primero es que las características del enunciado corresponden ya a un desarrollo puberal. El paciente tiene 13 años y está en los términos de hitos del desarrollo, está haciendo lo que le corresponde. Después pensamos en relación a, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la D, ¿no? Si vamos a deducir la opción D. Dada la asincronía, yo se lo mencionaba anteriormente, la sincronía está en relación a que debemos reconocer y saber estrictamente cómo sucede el desarrollo puberal. Si esto no ocurre y se produce una sincronía, eso es un signo de alarma. Entonces, en el varón sabemos que primero aumenta el tamaño testicular, después aumenta el tamaño del pene, después hace la pubertad y por último el empuje puberal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sabiendo que tenemos un enunciado que cumple con esta cronología, lo que nos propongan por fuera de esta situación no lo tomamos en cuenta. ¿Solicitaría ecografía testicular? ¿Para qué? Sería la pregunta. La ecografía testicular solamente la pedimos cuando queremos reconocer un testículo en el escroto, pero nosotros por clínica lo podemos determinar. Y cuando nosotros, supónganse que hay alguna pregunta relacionada con criptorquidia, tampoco es la ecografía, porque por ecografía no se puede ver el conducto adecuadamente. De hecho, se debería pedir una tomografía para determinar dónde, en qué trayecto del conducto quedó detenido el testículo. Así que ecografía testicular
No. Descartaría un síndrome genético, se contradice con el enunciado que tiene un aspecto armónico, y evaluaría un trastorno endocrinológico. Lo vamos a ver en otras preguntas por qué hay tanto hincapié en las opciones de las preguntas del desarrollo sobre la endocrinología. Hay que tener muy claro cuándo pensar en una patología endocrinológica. Recordamos la secuencia entonces de vuelta. El estadio de Turner va del 1 al 5. En el varón empieza con el aumento del tamaño del testículo, luego el pene, luego el vello púbico o pubarca, y va desde el 1 al 5 determinado por los centímetros cúbicos o mililitros del tamaño del testículo que se mide con un orquidómetro. A partir del 3 mililitros empieza el desarrollo puberal para el varón, ¿sí? Así que fíjense que en la primera columna tenemos el número 4, que es el número del orquidómetro, pero que se corresponde a 2.5 o 3.2 mililitros. Ahí el desarrollo empieza con el estadio Turner 2. Y les quiero mostrar la gráfica de velocidad de estatura para que vean también el impacto en los momentos de crecimiento, en los momentos del aumento de velocidad de crecimiento. Acuérdense que nosotros partimos de una célula del varón, el espermatozoide, del óvulo, y de eso sale un bebé. O sea que hay una velocidad de crecimiento celular enorme. Eso es la máxima velocidad de crecimiento que ocurre durante la gestación. Después, durante los 2 primeros años de vida, va a ir descendiendo, que es la gráfica. Y después hay un pico, que es el empuje puberal, que está determinado aquí mismo por esta flecha roja, que es en la adolescencia, ¿sí? Entonces, es muy importante como darse cuenta que cuando a uno le van a hacer una pregunta en relación a la evaluación del desarrollo puberal, primero conocer la secuencia que dijimos, pero segundo, reconocer que se hace diagnóstico clínico. Y desde el diagnóstico clínico se parte en pensar los diagnósticos patológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando el desarrollo, lo que tengo que hacer es ver al paciente. Observo el desarrollo madurativo del paciente y de ahí en más empiezo a pensar si estamos dentro de las definiciones por edad o hay alguna alteración o asincronía que me da la alerta de tener que derivar. Bueno, y acá lo mismo, la secuencia del varón termina con el empuje puberal, que es la referencia de la tabla anterior. Pregunta número 3. Los padres de un niño de 8 años consultan por la baja estatura de su hijo, el examen físico del niño es normal. ¿Cuál es el estudio complementario de mayor utilidad para acercarse al diagnóstico de este niño? Averiguar la edad de la menarca de la madre, medir a ambos progenitores, solicitar una radiografía para evaluar la maduración esquelética o determinar la hormona de crecimiento. Interesante siempre volver a leer la pregunta. ¿Cuál es el estudio complementario de mayor utilidad para acercarse al diagnóstico? Porque si fuera, ¿cuál es su primer paso? La respuesta es otra. Vamos a las palabras claves. Tiene 8 años, tiene baja talla, o lo consultan por baja talla, digo así porque en realidad la madre puede decir lo veo bajo, pero la determinación de la baja talla la tenemos que evaluar a partir de la medición y la transferencia de los datos a la gráfica correspondiente, y el examen físico es normal. ¿Y cuál es el estudio complementario de mayor utilidad? Serían como las 3 referencias importantes a tener en cuenta en este enunciado. La correcta es la C. Solicitar una radiografía para evaluar la maduración esquelética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estudio complementario. Yo insisto mucho en que en maduración los diagnósticos presuntivos son clínicos. Miramos al paciente. Si, por ejemplo, para esta pregunta hubiesen dicho, tiene 8 años, lo consultan por baja talla, pero el examen físico es normal, ¿cuál sería su primer paso? Y bueno, el primer paso sería la B, medir a ambos progenitores, ¿sí? Medir a ambos progenitores. ¿Por qué? Porque tiene 8 años, pues primero lo mido, después lo peso, después le saco la velocidad de crecimiento a mi paciente, después mido a los padres, hago la ecuación de patrón genético y determino cuál es su rango genético según su patrón genético. Eso es lo primero que hago dentro del consultorio sin agarrar la lapicera ni pedir ningún estudio. Ahora, supónganse que este paciente verdaderamente es baja talla, el primer estudio que voy a pedir efectivamente es este, solicitar una radiografía para evaluar maduración esquelética, y ustedes ven que la radiografía de mano es radiografía de mano izquierda con foco en tercer metacarpiano a 75 centímetros de distancia. Tiene que ser recetada de esa manera porque nosotros vamos a comparar la radiografía del paciente con el atlas. Hay 2 tipos de atlas, uno europeo y otro en Estados Unidos, pero usamos cualquiera de los 2 indistintamente porque lo tenemos que comparar con la fotografía del atlas. Entonces la técnica se tiene que equiparar, si no va a haber errores. Y ahí vamos a evaluar los núcleos de osificación. Entonces va a haber una fotografía que va a indicar la edad ósea y lo vamos a comparar con nuestro paciente con la edad cronológica, ¿sí? Este recuerde, lo van a ver en todos lados, lo vamos a repetir muchas veces porque es importante que tengan en cuenta lo que acabo de explicar. La edad ósea es un parámetro que se relaciona con el desarrollo puberal, sí o sí. Entonces, si yo tengo a mi paciente, conozco su edad, evalúo los hitos del desarrollo que le corresponden en su examen físico y los asocio a su edad, si se corresponden, estamos dentro de lo esperable. Si no se corresponden, empezaré a pensar qué es lo que ocurre y cuáles son las patologías que tengo que descartar. Lo vamos a ver en todo el trabajo práctico para que vayamos discriminando cada una de ellas. Pregunta número 4. Miguel tiene 6 años, su papá está muy preocupado porque es muy bajo, el niño tiene una talla en percentilo 3, su blanco genético está en percentilo 310, presenta una velocidad de crecimiento en percentilo 50, no tiene antecedentes patológicos de importancia, su edad ósea es de 5 años, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Déficit de hormona de crecimiento, baja talla familiar, retardo constitucional del crecimiento o síndrome de Noonan?
Las palabras claves de esta pregunta tipo caso clínico es, bueno, la edad, siempre reconocer la edad, 6 años. Talla en percentilo 3, o sea, está bien pegadito ahí. Primero está en riesgo, entre 3 y 10 está en riesgo. Su blanco genético está en percentilo 3-10. Entonces no está en riesgo, porque si el blanco genético está en el mismo percentilo, quiere decir que vamos por el mismo percentilo que sus padres. Presenta una velocidad de crecimiento en percentilo 50. Perfecto. Entonces esto me certifica que este paciente está creciendo adecuadamente en función a su patrón genético. No tiene antecedentes patológicos de importancia y la edad ósea es de 5. Tiene una relación de 1 año que más o menos es lo esperable a esta edad. Entonces la correcta es la baja talla familiar. El paciente está en percentilo 3 y tiene un blanco genético en percentilo 3-10. Punto. ¿Por qué es esto? Porque la velocidad de crecimiento es normal. Está adecuada para este paciente. Ahora, déficit de hormona de crecimiento, ¿por qué no? Porque cuando nosotros pensamos en una patología endocrinológica, ahí empezamos a tener atención en la relación de los percentilos de peso y talla. Entonces, la relación, como les muestro aquí, está aumentada. Quiere decir que pesa más de lo que mide. Pesa en un percentilo 50 y mide en un percentilo 3. Esa relación es característica de la patología endocrinológica. Distinto va a ser cuando veamos una alteración de crecimiento, una desnutrición, que se cayó en el peso, la talla y el perímetro cefálico, porque el peso cae primero que la talla, ¿sí? Entonces el peso está en el percentilo 3 y la talla está en el percentilo 25, supongan. Pero recuerden esto, la relación peso-talla de las patologías endocrinológicas está aumentada. Quiere decir que el niño pesa más de lo que mide. El retardo constitucional de crecimiento no estamos todavía en edad para determinarlo porque se da en el empuje puberal, y el síndrome de Noonan es un síndrome que está puesto como opción. No tiene nada que ver el enunciado en las características clínicas porque es tan fenotípicamente visible que deberían ponerle alguno de todos estos trastornos. Pero lo único que comparte es la baja talla. El paciente tiene cardiopatía, dismorfia facial, alteraciones esqueléticas, otras asociaciones como diátesis linfática, bueno, además de tener retrasos madurativos, etc. Pero para eso, si yo tengo que acercarme a un diagnóstico genético, en el enunciado tiene que haber algún estigma determinado por la clínica, ¿sí? Me tiene que decir, bueno, se observa tal o cual alteración clínicamente. Acá me quiero detener un poquito a pensar juntos y juntas acerca de cómo agrupar a aquellos pacientes que nos preguntan por baja talla o alteración del crecimiento. Si tiene apariencia normal y está dentro del patrón genético o dentro del blanco genético, ¿qué quiere decir? No veo ningún estigma genético, implantación baja de las orejas, boca ancha, lengua que protruye, falta de delimitación de las líneas de la mano. Cuestiones que uno mira y se da cuenta que hay algo raro. Eso quiere decir que tiene una apariencia normal. Vamos a pensar en tener que sacar el cálculo de velocidad de crecimiento. Entonces, pesamos, medimos, tomamos un rango anterior, la velocidad de crecimiento se toma con un intervalo por lo menos de 4 meses, como máximo 6 meses. Y si la velocidad de crecimiento es normal, es decir, que está dentro de los percentilos esperables, nos proponemos 2 grandes grupos. El retardo constitucional de crecimiento y desarrollo y la baja talla familiar. ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, puede venir a los 14 años, pero todavía no hizo la liberación masiva de la hormona de crecimiento y no pudo pegar el estirón todavía. Pero está dentro de lo esperable porque el resto del desarrollo puberal sí lo hizo. Tiene aumento del tamaño testicular, aumento del pene, hizo la pubarca y todavía está esperando ese empuje. Y lo otro es la baja talla familiar, que es lo que acabamos de ver. La diferencia entre uno y otro, como muestra la placa, entre la baja talla familiar y el retardo constitucional de crecimiento es, primero, que los dos pueden venir a la consulta por baja talla, ¿sí? Estar dentro del percentilo 3. La baja talla familiar hasta puede estar un poquito por debajo del percentilo 3. La velocidad de crecimiento es normal, pero en el retardo constitucional de crecimiento en algún momento esa velocidad de crecimiento disminuye, pero después se acomoda. La edad ósea está retrasada en 2 años para la baja talla familiar, mientras que para el retraso constitucional de crecimiento se puede esperar hasta los 2 años y medio ese retraso, que es transitorio y que después se acomoda según el patrón genético. No tienen que tener ninguna enfermedad crónica dentro del enunciado, como lo decía el enunciado anterior, y la relación peso-talla es adecuada. O sea, van más o menos por el mismo percentilo el peso y la talla. Ambos. El empuje puberal es normal para la baja talla familiar y el empuje puberal está ligeramente retrasado para el retraso constitucional de crecimiento. Por eso se llama como se llama. Y como les decía antes, porque hay una liberación tardía de la hormona de crecimiento. ¿Cómo crecen finalmente? La baja talla familiar se va a adecuar ese paciente a esa genética, de modo que su talla final va a ser baja, mientras que el retardo constitucional de crecimiento va a tener una talla final normal. Más tarde, pero final, normal, adecuada al patrón genético, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos a un niño con una apariencia normal, pero está por fuera del potencial genético, ¿esto qué quiere decir? Lo medimos, viene porque está en percentilo 3 de talla, los papás tienen un percentilo 75 de talla, entre 50 y 90, supónganse, en ese promedio ese es alto, pero el paciente es todo chiquitito. La velocidad de crecimiento de este paciente es normal, los padres dicen, siempre fue chiquitito, siempre le costó, entonces ahí sí nos tenemos que detener, no en que en este momento tiene baja talla, como el retardo constitucional de crecimiento, que siempre creció bien, se detiene un poquitito en el empuje puberal y después se acomoda. Acá los padres refieren, siempre creció poco, siempre estuvo pegado al percentilo 3, y los padres no son baja talla. Y la velocidad de crecimiento en el momento que lo evaluamos es normal. 2 grandes grupos.
retardo del crecimiento intrauterino, ¿sí? Que esto ocurre específicamente durante la gestación, y patologías tempranas del desarrollo. Cuando nos vamos al RCU, que es el retardo del crecimiento intrauterino, ahí tenemos que pensar cuál fue el dato relevante para determinar esta patología. Y el dato relevante es que el niño haya nacido de 40 semanas y haya pesado 1,8 kg y haya medido en percentilo 3, 45 centímetros. ¿Qué pasó ahí? El paciente se desnutrió durante la gestación, sufrió o tuvo un sufrimiento fetal durante toda la gestación. ¿Por qué? Porque la madre fue hipertensa y no fue controlada, porque tuvo una patología placentaria, porque tuvo una diabetes descompensada, que en general las patologías estas le generan un estrés que probablemente el paciente que se gestó a través de una mamá hipertensa, por ahí no tiene una patología respiratoria cuando nace, pero sí tiene un impacto en el crecimiento. Sí tiene un impacto en el crecimiento. Y las patologías tempranas del desarrollo son aquellas que el paciente, por ejemplo, nace de 28 semanas, bien prematuro, pero le tocó atravesar todas las patologías del prematuro. Tuvo un distrés respiratorio, tuvo enterocolitis necrotizante, tuvo displasia pulmonar después y se quedó dependiente de oxígeno en los primeros 2 años de vida y entonces no pudo compensar su patrón genético. Entonces el medio ambiente tuvo mucho más impacto que su genética. ¿Por qué? Porque lo intervino en los primeros 2 años de vida. En los 3 momentos grandes de la mayor velocidad de crecimiento, si la noxa se prolonga, gestación, primeros 2 años de vida y aumento del empuje puberal en la adolescencia, puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Sí? Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes es la consecuencia más frecuente en la que se producen los eventos puberales normales en las niñas? Mama 2, vello pubiano 2, pico de empuje puberal y por último la menarca. Mama 2 en forma simultánea con pico de empuje puberal, luego vello pubiano y por último menarca. Mama 2, pico de empuje puberal, vello pubiano 2 y por último la menarca. O vello pubiano 2, mama 2, pico de empuje puberal y por último la menarca. Cierro los ojos, chicos y chicas. Y recuerdo cuál es la secuencia correspondiente a la mujer. Es una y solamente una. Porque en el momento del examen, esta pregunta los puede marear. Entonces, cierro los ojos y me acuerdo. La mujer tiene telarca, después tiene pubarca, después tiene el empuje puberal y por último la menarca. ¿Sí? El empuje puberal en la mujer es anterior al del varón. El varón es el último hito que hace. La mujer es el anterior al último hito. Eso quiere decir que después hay una diferencia de 2 años y medio entre que la mujer pegó el estirón y el varón, por lo que gana en promedio el varón en centímetros de altura, 12,5 centímetros. Por eso después cuando nosotros revisamos nuestra fórmula de patrón genético, recuerden que si estamos evaluando a una mujer, le sumamos la talla de la mamá y el papá y le restamos 12,5 centímetros, y si es un varón, se lo sumamos. Esto lo dividíamos por 2 y ese valor tiene un rango más o menos 8,5 centímetros. Ahora, esta secuencia es única, con lo cual no hay otra opción ni discusión para hablar de las otras. Si las otras aparecen, es una secuencia asincrónica y nos tiene que dar una alerta. Entonces la correcta es la A. Mama, vello pubiano, pico empuje puberal y por último menarca. Lo ponemos en evidencia aquí en el gráfico. Lo mismo, tenemos el estadio del 1 al 5. Lo primero que aparece es la telarca, después aparece la pubarca y por último la menarca. ¿Cuándo puede ocurrir la menarca? A partir de la telarca pueden pasar 2 o 2 años y medio hasta 6. Supónganse que si la telarca apareció a los 8 años, que sería justo en la definición, bueno, podemos esperar por ahí, hace una quietud y luego termina con la menarca a los 6 años. Pero más o menos ese es el rango. El promedio que ocurra desde la telarca a la menarca, 2 años y medio. ¿Sí? Pregunta número 6. En las niñas el primer signo visible de pubertad es la aparición de los botones mamarios. ¿Luego de qué periodo de tiempo se esperaría la menarca? Lo dijimos anteriormente, es una pregunta conceptual, es el primer signo. ¿Y cuánto tengo que esperar? Entonces, de 24 a 30 meses. ¿Sí? Lo explicamos anteriormente y aquí tenemos en nuestro cuadrito de síntesis para recordar para el día del examen, la menarca ocurre más o menos a los 2 años o 2 años y medio. Lo que sí me gustaría volver a que entren en el concepto de definiciones es, primero, ¿cuándo se define pubertad precoz? Es la aparición de algún signo de desarrollo puberal en la mujer antes de los 8 años y en el varón antes de los 9. ¿Cuándo se define pubertad tardía? En las niñas cuando no tienen desarrollo a los 13 años, o sea, no hubo telarca, que es el comienzo del desarrollo, ¿sí? A partir de los 13 años, o no tuvo menarca a los 16 años. ¿Y cuándo aparece en el varón la pubertad tardía? Cuando no hubo ningún desarrollo, es decir, no comenzó el aumento del tamaño testicular a los 14 años, ¿sí? Así que recordamos siempre este esquemita porque nos proporciona una información muy sintética, pero que al momento de leer un enunciado podemos discriminar si estamos dentro del tiempo esperable o estamos por fuera. Pregunta número 7. Una niña de 7 años está siendo tratada por asma persistente grave con corticoides inhalatorios en dosis altas junto con un beta agonista de acción prolongada y montelukast. ¿Cuál de los siguientes parámetros es el más importante para controlar durante las consultas de control? Densidad mineral ósea, glucemia en ayunas, grosor de las paredes del ventrículo izquierdo o tasa de aumento en la talla. Es muy interesante esta pregunta. Es interesante para pensar varias cuestiones. Es una pregunta que tienen que poder relacionar, por eso es de mayor complejidad, datos previos, ¿no? ¿Qué impacto tienen los corticoides, por ejemplo, en el crecimiento? Entonces, las palabras clave son, primero, que tiene un asma grave. Eso quiere decir que además recibe corticoides de altas dosis, que cuando recibimos corticoides de altas dosis en vía inhalatoria, corremos el riesgo de que haya absorción sistémica y esa absorción sistémica genere un impacto en el crecimiento.
Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? Y sin duda es la talla de aumento. Sin duda es la talla de aumento. Ahora, ¿las otras opciones son incorrectas? No. La densidad mineral ósea puede estar afectada, la glucemia en ayunas puede estar afectada, el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo también puede estar afectado. Pero fíjense que la densidad mineral ósea afectada, cuando nosotros tenemos un tratamiento con corticoide a altas dosis, por ejemplo, porque está cursando una patología renal, como puede ser el síndrome nefrótico, el paciente va a estar, además, debe tener indicado, además de los corticoides, calcio y vitamina D. ¿Para qué? Para evitar alteraciones de la densidad mineral. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen un lupus, ¿no? Y están en el pleno proceso de desarrollo puberal. Ahora bien, en los pacientes que están con tratamiento inhalatorio, hoy por hoy, lo que se pide es comenzar con la mínima dosis y ir adecuando en función a la respuesta terapéutica para justamente poder controlar los efectos adversos. La glucemia en ayunas puede estar alterada cuando un paciente, por ejemplo, en una crisis asmática, se interna y recibe corticoides endovenosos. La hidrocortisona puede desencadenar un aumento de la glucemia, ¿sí? A través de todo el circuito mineralocorticoides. Y el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo se podría ver impactado, influenciado en el aumento cuando el paciente tiene un tratamiento crónico, pero les diría que eso pasa en los adultos, en los pediátricos no, porque solemos estar muy rigurosamente controlando el impacto secundario que tienen los corticoides en el sistema del crecimiento de un niño y en todo su sistema, ¿no? Así que en este sentido, la más correcta es la D. Las investigaciones realizadas con respecto a en qué momento puede tener impacto en la talla, proporcionan información acerca de que periodos de seguimiento de 3 a 6 años evaluaron la reducción de la velocidad de crecimiento como mayor impacto en los primeros 6 meses de tratamiento y hasta los 2 años. Entonces, por eso es importante este seguimiento. ¿Tiene corticoides? Lo mido, lo peso, evalúo la velocidad de crecimiento mucho más cercanamente que en los pacientes que no están recibiendo corticoides, ¿sí? Y los efectos de los corticoides sobre la densidad mineral ósea, es lo que le decía antes, pueden estar mitigados por la administración de vitamina D y calcio. Pregunta número 8. Usted está evaluando a un niño de 2 años que le ha sido derivado porque aumenta poco de peso. Antes de ver al paciente, usted examina su gráfica de crecimiento que indica peso corporal inferior al percentilo 3, percentilo 50 para los 12 meses, tiene 2 años, y tiene un percentilo 50 como si tuviera 1 año, o sea que a los 2 años está por debajo del 3. Talla en percentilo 25, circunferencia cefálica en percentilo 50, normal. Si considera únicamente los parámetros de la gráfica de crecimiento, ¿cuál de los siguientes sería la causa más probable del deficiente aumento ponderal? Fibrosis quística, deficiencia hormonal del crecimiento, aporte calórico inadecuado o trastorno genético de base. Esta es una pregunta de caso clínico muy interesante, porque habíamos planteado las preguntas anteriores en función de evaluar la relación de percentilo de peso y talla. Acá primero se cayó en el peso, después se cayó en la talla y después y mantiene el perímetro cefálico. ¿Por qué sabemos así? Porque la secuencia es así también en relación a la pérdida de algún parámetro que esté tocado. En este caso, el perímetro cefálico es el último que se afecta, por ejemplo, en un retardo del crecimiento intrauterino, donde el niño se fue cayendo en todos sus parámetros, primero peso, después la talla, perímetro cefálico, y crece a lo mejor con una microcefalia, ¿no? Entonces, en este sentido, el percentilo inferior del 3 del peso es sumamente relevante, la talla 25, el perímetro cefálico está en 50. Lo correcto acá es saber que este paciente, lo que le pasó estrictamente es un impacto en el aporte calórico. No sabemos por qué, no sabemos si por la malabsorción, porque comió poco, no sabemos cuál es el diagnóstico. Lo que sí sabemos es que su aporte calórico fue inferior para producir un impacto y una reducción del peso, tocarlo en el peso y casi empezar a tocar la talla. Voy a descifrarles las otras 3. ¿Por qué no es una fibrosis quística? Porque no tengo antecedentes, primero, en el primer año de vida, por lo menos de diarrea. Acuérdense que la fibrosis quística tiene más de 800, las presentaciones clínicas están determinadas por más de 800 mutaciones que pueden dar la clínica. Pero la más característica es la que tiene la alteración en el aminoácido 508. Esa alteración le produce al niño primero una afectación abdominal, es decir, intestinal, malabsortiva en el primer año, y después empieza a aparecer la patología respiratoria. Pero sin duda está asociado. Entonces, en el enunciado, para pensar fibrosis quística, o tuvo un hilio meconial, y ese es un dato, o tuvo muchas diarreas, o tuvo muchos cuadros respiratorios. Por eso lo descartamos. La deficiencia de hormona de crecimiento la descartamos porque ya lo aprendimos en la pregunta anterior. La relación está invertida acá. No es que pesa más de lo que mide, acá pesa menos de lo que mide, o sea que también la descarto. Y el trastorno genético de base, en ningún momento me están planteando un paciente con alguna alteración fenotípica para pensar en algún trastorno genético. Vemos la tabla. Lo primero que cayó aquí es el peso, mostramos en la flecha. Luego, la talla, que no está en un estado de alerta, porque la talla está en el percentilo 25, a lo mejor estaba en el 50, pero en el percentilo 25. Y el perímetro cefálico no se afectó. La relación peso-talla está disminuida. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que si el peso cae por debajo del percentilo 3, es una alarma. Y vamos a hacer un ejercicio acerca de patologías posibles que afecten a un niño con estas características. Tiene la apariencia normal, la velocidad de crecimiento está disminuida. Entonces ese paciente está enfermo en este momento. En los últimos 4 a 6 meses ese paciente está enfermo, está intervenido por alguna noxa. Entonces,
¿Cuáles pueden ser las causas? De las causas postnatales que dan una disminución de la relación peso-talla, podemos empezar a pensar cuáles afectan su patrón genético, y acuérdense que el patrón genético lo afecta cuando el impacto está dentro de la gestación o cuando está dentro de los primeros 2 años de vida. Lo primero que vamos a pensar en nuestro país, en la Argentina, es la desnutrición. Es lo primero que vamos a pensar, porque tenemos muchísimos pacientes malnutridos. Hoy por hoy a lo mejor encontramos pacientes no tan desnutridos, sino más malnutridos, porque están alimentados a base de almidones, que les da calorías, y entonces por ahí no les reduce el peso, pero sí van a haber disociaciones en términos de calidad de alimento que no le va a proporcionar un buen crecimiento como si tuviera el plato de comida con la proporción que debería recibir. Después están las patologías malabsortivas, la patología celíaca y la patología fibrosis quística. ¿Qué va a pasar acá? Le van a poner un paciente de 1 año que a partir del 6º mes, que deja de alimentarse con leche materna exclusiva y empieza a comer, lo reciben por debajo del percentilo 3 en todo prácticamente. Si pasó 6 meses, se cayó seguro en el peso y seguro en la talla. Pero si quieren hacerlos pensar en la fibrosis quística, lo que les decía antes, me tienen que dar datos de que primero el paciente está a lactancia materna y tiene diarreas explosivas, diarreas grasosas, ¿sí? Que son la característica distintiva de la fibrosis quística. Y la enfermedad inflamatoria intestinal se da en pacientes un poquito más grandes, pero que pueden impactar. Las anemias crónicas, porque la anemia crónica lo que hace es un circuito de inapetencia. Entonces el chico está deplesionado de hierro y además no tiene hambre y entonces come poco y además el alimento que tiene tampoco tiene la suficiente calidad para aportarle el hierro y así se va desnutriendo. Si vamos al aparato respiratorio, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, el EPOC, el asma crónico, el asma no controlado, eso puede impactar. Acuérdense que tiene un gran gasto metabólico que no le permite compensar lo que consume para poder crecer bien, ¿sí? Las cardiopatías descompensadas, por ejemplo. Acá el mayor ejemplo dentro de las preguntas es, usted recibe un bebé que se agota cuando come. La madre lo pone en el pecho o le da el biberón y disminuye la ración del alimento. Y transpira, y transpira, y transpira. Esas son las palabras clave para pensar una insuficiencia cardíaca producto de una patología cardíaca, una cardiopatía congénita, ¿no? Insuficiencia renal crónica, acuérdense que también todo el circuito de la insuficiencia renal crónica, que puede ser secundaria también a muchas infecciones urinarias, ¿sí? Las infecciones urinarias son una de las causas a repetición, ¿no? O la malformación del sistema son una de las causas de la insuficiencia renal crónica, puede dar baja talla, impacta directamente en la talla. Y la diabetes mal controlada y el ECNE es la encefalopatía crónica no evolutiva. Y eso es lo que se llama más frecuentemente parálisis cerebral, que no va a tener de ninguna manera las características de crecimiento que tiene un paciente sin esa patología. Por fuera de las patologías orgánicas, pero por dentro del sistema del ser humano, están los niños que no crecen por problemas vinculares, por maltrato, por abuso, por descuido, por malos apegos, ¿sí? Son niños que a lo mejor uno los empieza a estudiar y no encuentra patología orgánica, que la va a terminar encontrando en el transcurrir del tiempo, y aquellos que están ubicados justo del percentilo 0 al 3. Nosotros utilizamos percentilo 3 y 10 como riesgo, pero que están por debajo del 3 son pacientes que a lo mejor es un patrón de crecimiento específico, que después de haberlos estudiado un montón, uno determina que no tiene patología, y que ese es su patrón de crecimiento. Son los menos. Para hacer diagnóstico, por supuesto, tiene que poder haberse descartado todo lo demás. Pregunta número 9. Usted diagnostica retraso del crecimiento a un varón de 15 meses que examina por primera vez en el consultorio. El niño tiene un desarrollo normal, sin antecedentes de vómito, diarrea o infecciones crónicas. Nunca ha tenido un médico de cabecera. Sus parámetros de crecimiento son peso en el percentilo 25, talla por debajo del percentilo 3, percentilo 50 para los 10 meses, tiene 15, y circunferencia cefálica en el percentilo 25. El examen físico no muestra anomalías. ¿Cuáles de los siguientes estudios es el que más probablemente revele el diagnóstico de este niño? Hemograma completo con fórmula diferencial, estudios metabólicos completos, determinación de la hormona del crecimiento o prueba del sudor. Esta es una pregunta también de clínica y de relación. Tengo que reconocer muchos datos con conocimiento de algunos síntomas asociados a determinadas patologías, como por ejemplo, primero que el desarrollo es normal. O sea que ya en pediatría, acuérdense que la técnica pediátrica es, tengo un desarrollo normal. Usted lo encuentra en buen estado general, ya vamos a descartar todo lo malo de las opciones, ¿no? Pero no tiene antecedentes de vómitos, no tiene antecedentes de diarreas e infecciones crónicas, que es un dato a tener en cuenta y grande. La relación está aumentada, pesa más de lo que mide, y acá está el patrón de patología endocrinológica. Dentro del patrón de crecimiento de patología endocrinológica, dos grupos. Déficit de hormona tiroidea adquirido, déficit de hormona de crecimiento. Más frecuente, déficit de hormona tiroidea. Más rápido de diagnosticar, seguro. Le pido dosaje de hormonas tiroideas, a las 2 horas tengo el resultado. Déficit de hormona de crecimiento es menos frecuente, no es tan sencillo hacer el diagnóstico, tengo que derivar la muestra, ir a un laboratorio especial para que hacen este tipo de muestreos para yo poder llegar al diagnóstico. De modo que si yo tengo en los enunciados las dos opciones, siempre voy por la más frecuente, que es el déficit de hormona de tiroides. En este caso, como no está, pongo hormona de crecimiento. ¿Por qué no es la A? Porque yo en pediatría, ni yo, ni ningún pediatra, le va a pedir de rutina ningún hemograma si el paciente no tiene características de déficit de hierro, como por ejemplo la anemia o la palidez cutáneo mucosa, o petequias o púrpuras, para pedir un hemograma con
con recuento de plaquetas. ¿Por qué no pido estudios metabólicos completos? Porque no tiene antecedente de vómitos. Recuerden que todas las patologías metabólicas, el síntoma fundamental son los vómitos. ¿Y por qué no pido prueba de sudor? Por lo que dijimos antes. Primero, que no cumple con las características de tensión del crecimiento. O sea, no se cayó primero el peso y después la talla, ¿sí? Acá el peso lo tiene en el 25 y la talla lo tiene en el percentilo 3, ¿sí? Si ustedes pueden quedarse con estos dos conceptos grandes, no van a tener ninguna dificultad en poder determinar las respuestas de este tipo de preguntas. Fíjense acá en la tabla, el percentilo 50 está marcado con el círculo. Aquí la relación de peso y talla está aumentada, bien aumentada, ¿sí? Y acá el patrón de crecimiento de talla es bien bajo, ¿sí? Está por debajo, está, digamos, es una muestra del tipo de tabla que se van a encontrar en la guía de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿la velocidad de crecimiento está disminuida? Patologías con velocidad de crecimiento disminuida dentro de las patologías endocrinológicas, ¿sí? Repetimos, hipotiroidismo y déficit de hormona del crecimiento. ¿Cómo puede darse el dato para pensar en déficit de hormona del crecimiento? Tanto en uno como en otro, tanto en el déficit de hormona tiroides como hormona de crecimiento, el dato es disminución de la velocidad de crecimiento en talla. Ese es el dato relevante. Dejó de crecer. Estaba creciendo nomás, dejó de crecer. Todo lo que sigue para las hormonas tiroides lo saben. Empezó a tener más sueño, se le cayó el pelo, se constipó, empezó a tener problemas de atención en la escuela, se duerme más. Todo eso lo saben. Lo que tienen que aprender es que lo primero que ocurre es que baja la velocidad de crecimiento y la talla se detiene. En cambio, en el déficit de hormona del crecimiento, lo que pueden tener como referencia es que en el nacimiento haya sufrido una hipoxia severa y eso haya producido una necrosis pequeña en la hipófisis y en el transcurso de 2 o 3 años se agota la liberación de la hormona del crecimiento. Entonces el paciente llega al año y medio, 2 años y medio y tiene esta presentación, ¿sí? Y por último, que es una que es iatrogénica y la que mencionamos antes, es el consumo excesivo de glucocorticoides. Entonces, esa relación, la repetimos, la endocrinológica tiene una relación peso-talla aumentada, por déficit calórico la relación está disminuida, peso-talla disminuida. Pregunta número 10. Una joven de 16 años de edad consulta por amenorrea primaria, su talla es de 1.4, 1.40, inferior al percentilo 3, su peso es de 50 kilogramos, percentilo 25-50. Al examen físico se observa ausencia de tejido mamario y vello pubiano estadio 3 de Tanner, no inició relaciones sexuales, no presenta antecedentes personales de importancia y la talla de su madre es de 1.73 y la de su padre 1.78. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Síndrome de Turner, síndrome de Coleman, retraso constitucional de crecimiento o baja talla familiar. Pregunta tipo caso clínico, reconocemos las palabras claves. Está en una talla menor de 3, en un peso normal, 25-50. Se observa que no comenzó su desarrollo puberal, tiene 16 años. Entonces esto es directo al síndrome de Turner, ¿sí? No tengo muchas opciones para pensar. Lo importante es reconocer en las otras opciones. Primero, que la baja talla familiar, ya la vimos. Segundo, el retraso constitucional de crecimiento, ya lo vimos. Y para aclarar por qué está asociado al síndrome de Coleman, es una enfermedad genética caracterizada por la asociación de la deficiencia de la hormona que libera la hormona del crecimiento, por eso da baja talla. Y además se van a encontrar con anosmia, los varones micropene, criptorquidia y en la adolescencia hay todo un proceso de maduración incompleto con evidencias de hipogonadismo. Acá tienen la diferencia en lo que significan las tablas de crecimiento de una niña normal con respecto a una niña con un síndrome de Turner o de Turner. Lo que está sombreado en gris es la población normal, por debajo, o la esperable, por debajo va el síndrome de Turner. Y aquí fíjense que prácticamente en la gráfica de velocidad de crecimiento no tiene empuje puberal. Prácticamente no hace empuje puberal, ¿sí? Bien. Les agrego una pregunta más, la pregunta número 11. Me parecía que era importante que tuvieran todas las preguntas anteriores para dar todo un pantallazo de cómo pensar una alteración de crecimiento, sobre todo en distintos momentos de la vida de un niño o una niña. Pero en los últimos 5 años el modelo de preguntas determinó una tendencia en el trastorno del lenguaje, a preguntar a niños que tuvieran trastorno del lenguaje. Entonces, bueno, esta pregunta me parece que es interesante para que podamos aclarar algunas cuestiones y revisar el modelo de pregunta también, por lo menos de esta. Las otras estaban buenas, por eso no las quise poner, ya las van a encontrar ustedes del examen único, pero esta tiene algunas cosas que me gustaría darles alguna advertencia. Por eso está como pregunta número 11. En la consulta de control de una niña de 9 meses, el padre dice estar preocupado porque su hija comienza a llorar cuando un extraño la levanta en brazos. En el examen físico la niña se sienta sola, traslada los objetos de una mano a la otra, levanta el cereal con un movimiento de pinza del pulgar y el índice, se ríe y juega a las palmaditas con su padre, pero no balbucea ni gorjea. ¿Cuál es la conducta a seguir? Formular más preguntas sobre el comportamiento angustiado de la niña, derivar a la niña para evaluación fonoaudiológica, derivar a la niña para una evaluación fisioterapéutica o explicarle al padre que la maduración de la niña es normal. Es una pregunta de caso clínico, tenemos que tener bastante información para poder determinarla, pero lo importante acá es que cumple con todas las características de la angustia del octavo mes, ¿sí? Está cercana al octavo mes, la podemos reconocer todavía a los 9 meses, pero no balbucea ni gorjea. El gorjeo empezaba en el primer trimestre. En el segundo trimestre hacía un balbuceo monosilábico. Y a partir de los 9 meses es polisilábico. Entonces empieza a tener, digamos, una alerta en que no tuvo ningún desarrollo del lenguaje no verbal, ¿sí? Porque todavía estamos en el desarrollo no verbal. La correcta, aquí, es derivar a la niña para evaluación fonoaudiológica. Vamos a desarrollar algunas de las opciones y después le explico lo que, por eso pongo un signo de pregunta. La A, formular más preguntas sobre el comportamiento angustiado de la niña. Sobre el comportamiento angustiado de la niña no me preocupa porque estoy dentro del posible evento tardío de la angustia del octavo mes, la permanencia del objeto, que ahí empieza a instalarse y entonces ya no me angustia tanto. Estoy cercano a eso. No me interesaría entrar por ahí porque está claro en el enunciado. Derivar a la niña a una evaluación fisioterapéutica, la niña no tiene nada en el examen físico para hacer esa derivación. Explicar al padre que la maduración de la niña es normal y la verdad que no, porque la niña no tiene balbuceo ni gorjeo, que son datos sumamente relevantes. Pero derivar para evaluación fonoaudiológica y a lo mejor como pediatra puedo pedir
una evaluación auditiva primero, saber si tiene potenciales evocados, si le hicieron emisiones acústicas, ¿no? Como que me gustaría un poco más que me indiquen acerca de lo que como pediatra puedo hacer. Pero bueno, en el caso de este examen, es del examen único 2019, la correcta es eso, es esta, y esto digo, los alerto porque más allá de que no me gusta la opción que den como correcta, es lo más cercano en relación a las otras opciones. Entonces, destaquemos acá la importancia del desarrollo y del lenguaje esperable, ¿sí? El esperable. El polisilábico se puede esperar a partir de los 7 meses. Todos lo tienen a los 9 meses, todos. O sea, como que la alerta roja del enunciado está determinado por eso, a los 9 meses no lo tiene. Después aparecen los sonidos constantes repetidos. Fíjense que además está la columna de la comprensión y de las acciones. Pero a los 9-10 meses están estos sonidos consonantes y repetidos, pero con intención. Yo les expliqué en la clase de crecimiento y desarrollo esperable que cuando un niño empieza con el balbuceo, el entorno es el que le da entidad a la palabra, ¿sí? A los 18 meses, acuérdense que tiene un promedio de 10 palabras. A los 2 años ya empieza a usar una frase con 3 palabras, sujeto, verbo, objeto. Después esas palabras se pueden conformar en una frase de 6 sílabas a los 3 años. A los 4 años narra una historia, puede contarla. Y a los 5 repite muchas frases, historias, puede pensarse más adelante. Pero en el cuadro siguiente están en qué momento debo tener la advertencia para derivar a mi paciente. A los 15 meses que no mida o que no señale un logro que debió haber tenido a los 12 meses, es fundamental para derivarlo. No usa 3 palabras, es fundamental para derivarlo, ¿sí? Estos son los criterios de derivación. ¿Por qué? Porque las palabras, a los 12 meses ya dijimos que tiene que tener, empieza a tener una jerga, ¿sí? A los 18 meses no es capaz de seguir órdenes simples cuando debió haberlo empezado a hacer a los 12 meses, derivación. No utiliza la palabra mamá, papá, otros nombres a los 18 meses, derivación. A los 24 meses no puede señalar imágenes o partes del cuerpo, derivación. No utiliza 25 palabras, derivación. A los 30 meses no responde verbalmente ni con gestos a las preguntas, quiere decir que no escucha, ¿sí? Hay algo que pasa que no escucha o no decodifica, ¿sí? El trastorno del espectro autista puede pasar, que por ahí escucha pero no entiende lo que le dicen. En cambio, las dos cosas tienen que ser evaluadas. No logra realizar frases de 2 palabras combinadas con sustantivos y verbos, derivación. Estamos hablando de los 30 meses. Y a los 3 años no sigue órdenes de 2 pasos, toma la pelota y dásela a tu hermano, ¿sí? Son cosas como muy grandes. Y tiene un vocabulario con menos de 200 palabras, no pide cosas, responde con ecolalia, regresión del lenguaje luego de haber adquirido frases al menos de 2 palabras, son todos signos de derivación, ¿sí? Y con esto terminamos este trabajo práctico.